estaba diciendo que no vamos a hacer descanso, es decir, vamos a hacer ahora la ponencia de Juan, exactamente con el mismo tiempo, y con la misma flexibilidad que había con Carlos. Y nada, Juan, pues te doy la palabra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado a este acto. Además, empiezo por reconocer que lo cierto es que impresiona que tantas personas hayan venido a él, y además supongo que más que menos teniendo a la vista que Chesterton es una referencia muy importante, seguramente para ayudarnos a entender en la teoría y en la práctica el mundo en el que vivimos, ¿no? Más o menos. Y seguramente una referencia muy importante, o bien para asumir las directrices de su pensamiento, o bien para revolverse enteramente contra él. Pero en todo caso parece que Chesterton toca en la médula, ¿no? Toca en la médula. Y yo creo que así es. Y entonces el hecho de que tantas personas estén aquí presentes, supongo que muy interesados, como es obvio, si no estarían, y estaríamos aguantando este calor, este malestar físico, desde luego supone una gran responsabilidad, sin ningún género de dudas, una enorme responsabilidad. Bien, yo voy a hacer lo que tenía previsto, que es presentarles a ustedes. Primero, presentarles a ustedes, tal y como yo puedo entenderlo, lo que es, vamos a decirlo así, la médula espinal de la sabiduría de Chesterton. Y para ello, lo primero que tengo que hacer es presentar ciertas coordenadas generales, desde las cuales yo no puedo dejar de interpretar a Chesterton. Coordenadas generales que a su vez, naturalmente, yo no me he sacado de la manga, porque las he aprendido de otros autores, también de Chesterton, aunque no solo, que son en buena medida las coordenadas del pensamiento conservador, crítico del capitalismo y del socialismo, que ha formado parte precisamente de una tradición que ha reaccionado frente a la tradición ilustrada, progresista y revolucionaria, y que ha reaccionado, a mi juicio, con toda razón, y que precisamente en esta corriente es en la que tiene sentido entender a Chesterton. Así pues, yo voy a exponer de una manera muy esquemática ciertas coordenadas que, ya digo, forman parte de una tradición de la cual Chesterton también está incluido, para entender a Chesterton, y después voy a dar ciertas pistas para entender a Chesterton y sobre todo los dos libros que se nos ha convocado aquí que comentemos. Y voy a hacerlo también haciendo un esfuerzo muy grande por no entrar ahora al trapo de las muchas cuestiones importantísimas que ha planteado Carlos Fernández Mello. Y por una cuestión de método, para atenerme a lo que yo pensaba decir. Inmediatamente después de haber dicho lo que pensaba decir, la moderadora diría cómo nos repartimos, qué primer turno de réplica tenemos, y entonces podemos empezar ya a entrar en el debate. Pero yo, por cuestión de método, voy a poner entre paréntesis las muchísimas observaciones tan interesantes que ha hecho Carlos y en todo caso ustedes verán por mi propia exposición que estoy continuamente tocando en las cuestiones, porque obviamente estamos hablando de lo mismo, solo que de puntos de vista muy distintos. Pero cuando coincida en estas cuestiones, no explicitaré la polémica, sino que seguiré con el curso de lo que yo pienso, para poder, digamos, en fin, ser mínimamente coherente. Y en fin, y por cierto, no sabía ni siquiera si decirlo, pero ya lo digo. Yo, en general, cada vez tengo menos confianza en las polémicas universitarias aún menos, en las de la Facultad de Filosofía aún menos, por razones que a lo mejor luego van saliendo a lo largo del debate, por la profunda desconfianza que experimento ante lo que actualmente es una Facultad de Filosofía y ante lo que son los profesores de filosofía, pero ciertamente lo que son los profesores de filosofía, pero ciertamente instigado por ustedes, y desde luego en compañía de Carlos y de María José, estoy extraordinariamente bien. Eso que quede claro, porque cuando a mí me han venido muy mal dadas en esta facultad, ha habido poquísimas personas que han hecho conmigo algo que tiene que ver con la idea de comunidad, que luego yo voy a defender, que es algo así como acogerme personalmente, ¿verdad? Y esas personas se llaman María José Callejo y Carlos Fernández Mello. Y esto para mí está por encima de todas estas definiciones.
Y dicho esto, ¿verdad? Voy a... Y dicho esto, empiezo a contar lo que les voy a contar. Miren ustedes, para presentar estas coordenadas generales, voy a contar algo así como una historia. Es una manera de hablar. Naturalmente tendré que ser muy intuitivo. Voy a procurar ser lo más intuitivo sin dejar de mantener una mínima precisión técnico-filosófica. Es la historia, tal y como yo la veo, naturalmente, de lo que podemos llamar el proyecto de legislación, sobre todo cuando este proyecto empieza a adoptar la forma de lo que vamos a llamar la concepción progresista absoluta, o del progreso absoluto a partir de la sociedad industrial. Porque esta idea de progreso absoluto a partir de la sociedad industrial, que vamos a tomar como carácter, como antonomasia de ella, al marxismo revolucionario, es una idea que no ha sido la única, porque también en el propio curso del desarrollo de la sociedad industrial y estas ideas progresistas y revolucionarias han ido surgiendo como reacción otras ideas, que son justamente aquellas desde las que nos podemos enfrentar a esta idea de progreso. Y de paso, pero solo lateralmente, sirva lo que aquí vaya a decir como testimonio de la propia transformación personal e intelectual que yo he ido experimentando, entre otras cosas, al compás del desarrollo mismo de los acontecimientos. ¿Verdad? Bien, solo únicamente, porque lo importante son las ideas, pero tampoco uno puede quitarse su buen pellejo encima. Esta historia se podía empezar a contar así. Miren ustedes, el pensamiento ilustrado moderno va a poner sobre el tapete la idea que podemos llamar la idea de consumación de los tiempos, ¿verdad? O de plenitud de los tiempos. Una plenitud de los tiempos que va a tener lugar cuando el hombre, ¿verdad?, acceda a su propia autonomía y sea capaz autónomamente de por fin cumplir, ¿verdad?, cumplir aquellas promesas que bajo la forma de una alienación estaban presentes en la religión, no en cualquier religión. En eso lo podemos llamar de momento la religión judeocristiana. Precisamente liberándose de lo que va a considerarse lo más oscurantista de esta tradición, la idea de pecado original, que parece que es, por decirlo así, el bloqueo, el freno a la autoemancipación plena del hombre, ¿verdad? La autoemancipación plena del hombre mediante el uso de su razón, mediante el uso práctico de esta razón, que le va a llevar por fin a la plenitud de los tiempos, a la plenitud de la humanidad, de la realidad del hombre, librándose de esa oscura idea que era el pecado original, que la tradición judío-cristiana bloqueaba, ¿verdad?, esta autorrealización. Porque en efecto, en la tradición judía, y estoy hablando en términos muy esquemáticos, y podemos irlos utilizando en el contexto, en vista del pecado original, desde luego el hombre no podía alcanzar nada que se pareciera a la plenitud en este mundo, al menos hasta que viniera un Mesías, que por cierto nunca podría ser Dios mismo, sino solo un enviado, y entonces en todo caso permitiría la emancipación solo del pueblo hebreo. Ya en la tradición cristiana, y por eso el guión judío-cristiano es muy equívoco, porque el cristianismo introduce una transformación respecto al judaísmo, que hace que ya el judaísmo quede a la zaga del cristianismo, y por tanto que no sea lo mismo un judío después de Cristo que un cristiano, ¿verdad? El cristianismo retiene la idea de pecado original, pero introduce la idea de la redención del pecado original mediante la encarnación de Dios mismo. Y por tanto, esto lo que implica es que si bien la plenitud de los tiempos no va a ser posible en este mundo, todavía esto se retiene el judaísmo, pues por el contrario, en este mundo no solo podemos, debemos. Estamos obligados a empezar a poner en práctica, de alguna manera, el adelanto de la plenitud de los tiempos. Pero solo el adelanto. De manera que, si quisiéramos en este mundo consumar la plenitud de los tiempos, cometeríamos el peor pecado de orgullo. Ahora bien, si en este mundo no nos comprometemos por mejorarlo incesantemente, entonces no estaríamos experimentando la felicidad del mundo venidero. Esta es, por decirlo así, en dos palabras, la idea cristiana a la que ahora quiero hacer alusión. Pues bien, precisamente lo que estoy llamando el pensamiento progresista absoluto, ilustrado y moderno, es ese pensamiento que por fin piensa que puede librarse por completo del pecado original y en esta medida realizar la plenitud de los tiempos en este mundo, esta tierra, esta demanda de terrenalidad, ¿verdad?,
del pensamiento contemporáneo, ilustrado y progresista, y precisamente en la medida en que por fin nos hemos librado del pecado original. Si los hombres somos capaces de consumar nuestra plena autorrealización, precisamente en la medida en que el pecado original era, ¿cómo decirles?, un viejo testigo supersticioso. Esta es el primer flash que quiero presentarles. Inmediatamente, para seguir con esta historia que tan esquemáticamente estoy contando, vamos a tomar un prototipo filosófico y no gratuito de esta idea, el Feuerbach. Y luego un segundo prototipo que la desarrolla, Carlos Marx. En efecto, como todos ustedes saben, incluso si hubiera aquí alguien que no sea de filosofía, intentaré explicarlo lo más sencillamente posible, la idea de Feuerbach es precisamente que la idea de Dios es una creación humana, es un producto humano, mediante el cual, sin embargo, el hombre se enajena, se aliena, se extraña de sí mismo, porque siendo producto suyo, lo percibe como extraño a sí mismo. Dios es, digamos, el compendio de todas las perfecciones humanas, pero pensado por el propio hombre como algo que es trascendente a sí mismo, y en esa medida se autoengaña. La idea de Dios es ideológica, es un mal necesario. Es decir, que la idea de Dios supone que mientras no hayamos invertido esta alienación y recuperado nuestra humanidad, estaremos presos de este mal, pero que es necesario. Es necesario hasta el punto en que seguimos capaces de hacer que sea necesario por realización de los contenidos mismos de la idea de Dios. Luego ya algo pinta la idea de Dios. Algo pinta porque incluso para autorrealizarnos plenamente tendremos, por decirlo así, que ocupar en su integridad el contenido ideal de esta idea. Porque de no ocuparlo, seguimos alienados. Bien, naturalmente, vean ustedes, quiero decir con esto, que si no fuera por la propia tradición judío y cristiana, ni siquiera Feuerbach podría haber pensado que la idea de Dios cristiano, ¿verdad?, la esencia del cristianismo, ni siquiera podría haber pensado que es un extrañamiento, una alienación. Y ni siquiera podría haber pensado que la autorrealización plena del hombre en este mundo consiste, por decirlo así, en una operación de ocupa de Dios, ¿verdad?, de ocupar íntegramente los contenidos de la idea de Dios realizados en esta tierra, ¿verdad? De manera que incluso los ilustrados modernos, aun rectificando y rectificando, continúan la propia tradición judío-cristiana, como no podía dejar de ser. La continúan, pero la continúan bajo la forma de rectificar su último residuo, el pecado original. Y por tanto, liberándonos de él, podemos ya realizarnos plenamente en este mundo. Naturalmente, segundo prototipo, y el prototipo que quiero tomar como prototipo más prototípico de lo que quiero decir, Carlos Marx, ¿verdad? Efectivamente, Marx dirá que Feuerbach ha empezado por buen camino, pero se ha quedado a la mitad del camino. Porque de lo que se trata es de entender el secreto, la clave, ¿verdad?, la cifra de eso que Feuerbach ha llamado la alienación de la idea de Dios. Y al parecer, según Carlos Marx, la alienación que implica la idea de Dios es la alienación económica. La alienación económica, ¿verdad? Son las relaciones sociales de producción capitalistas en cuanto que relaciones económicas de explotación, allí donde estaría justamente el secreto de la alienación. Es decir, el hombre no podrá recuperar su plenitud humana si no soluciona la propia explotación económica, y en esta medida entonces dejará de hacer necesaria la idea de Dios, porque la idea misma de Dios se habrá realizado en la propia solución económica de la explotación, y en esta medida será ya innecesaria. Se supera por su realización, ¿verdad? Esta es la cuestión. Desde luego, Marx tiene una idea sutil e inteligente de Dios, ¿verdad? Y de la religión. No se trata de matar todos, sino de hacer innecesario de los otros, según yo lo entiendo. Esta es la idea de opio del pueblo, ¿verdad?, de Marx. Es decir, la religión es un mal necesario, porque sigue siendo un consuelo, mientras el hombre no lo haya realizado y por eso superado en el comunismo. Bien, este es el prototipo del que quiero partir. Muy bien. ¿Cuál es, a mi juicio, el fallo radical del pensamiento marxista, precisamente en cuanto que prototipo, ¿verdad?, del pensamiento moderno o revolucionario, ilustrado en el sentido que lo estoy diciendo? El siguiente: en haber tenido él mismo una concepción
él mismo económica, ella misma económica, del proceso antropológico que estaba teniendo lugar. ¿Verdad? Esta es la cuestión. Es decir, el haber pensado la explotación en términos abstractamente económicos. Es decir, en términos solamente económicos. Y por tanto, en esta medida, haber quedado cegado, ¿verdad? Por decirlo así, enteramente incapaz para advertir aquello que sin embargo estaba en juego en la explotación económica, que era algo que no es económico y que es precisamente lo que estaba quedando vaciado por la explotación económica. Intento empezar a explicarlo, porque me parece que esta es la clave para entender a Chesterton, para entenderlo, y luego cada cual que tome medidas acerca de si está de acuerdo o en desacuerdo con Chesterton, pero sobre todo, ¿verdad?, que no empiece a producirse un equívoco en torno al pensamiento de Chesterton. Miren ustedes, la idea de explotación económica, desde luego, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y consideremos a los primeros proletarios, ¿verdad?, que están teniendo lugar allí en las fábricas de Manchester, ¿verdad?, al comienzo de la revolución industrial. ¿En qué consiste la explotación económica? Esta es la cuestión. ¿En qué consiste? Pues yo diría en empezar a reducir su vida, la vida de estas personas, a punto menos que a un mero reservorio de proteínas, con suerte que con tal de que sean recicladas estas proteínas, puedan seguir haciendo funcionar a las máquinas. Esta es la explotación económica, ¿verdad? Es decir, se está, por decirlo así, reduciendo hasta tal punto la vida humana que se la está convirtiendo en punto menos que un reservorio de proteínas, ¿verdad?, al objeto de que pueda fabricar, es decir, en explotar su fuerza física de trabajo, hasta el punto en el que está en el límite de convertirse de ser tratado como un reservorio de proteínas. Explotar, ¿verdad? Explotar. ¿Qué significa explotar, verdad? Extraer la mayor posibilidad de algo. Pues bien, empezar a extraer de ese cuerpo viviente, de que es una persona, posibilidades solamente económicas. Es decir, la posibilidad de que se incremente la producción según el juego del beneficio. Ahora bien, lo que quiero decir es que si el concepto que tenemos del significado antropológico de esta explotación, el mismo es un concepto económico, y esta es la cuestión sobre la que quiero insistir aquí en toda esta tarde, entonces estamos plegando o confinando nuestra propia concepción de lo que ocurre en su diagnóstico al proceso mismo que está ocurriendo. Porque lo que yo digo, lo que sostengo, es que precisamente según se está, por decirlo así, al compás mismo, en que se está reduciendo punto menos a un reservorio de proteínas al cuerpo de una persona humana, en esa medida están vaciándose, están desnudándose, están vampirizándose relaciones humanas anteriores, positivamente anteriores, existentes, no ideales, existentes, que no son relaciones económicas, y que son relaciones de suyo económicas. De suerte que, ¿cuál es el secreto de la explotación? ¿El estar simplemente explotándose económicamente, o el que la explotación económica está vaciando o reduciendo, haciendo perder relaciones no económicas que teníamos antes? Esta es la cuestión. Para que se vea por dónde va. Pasados los 2 siglos, podemos decir que las sociedades desarrolladas, sin duda estamos tratando a los cuerpos humanos ya no como meros reservorios de proteínas, meros reservorios de proteínas. Antes bien, las estamos pero inflando a consumir. Imagínense ustedes ahora, en vez de una fábrica de Manchester del siglo XIX, uno de los grandes centros comerciales del siglo XXI de las sociedades desarrolladas, ¿verdad? Por ejemplo, una monstruosidad tal como el Rozas Beach, en el que yo vivo, y por eso lo tengo a la vista todos los días, ¿verdad? Y paso por allí y veo lo que es aquí. Bien, aquí verán ustedes cuerpos humanos que no paran de consumir. Hay que suponer que desde luego esos cuerpos humanos no son ya meras reservas proteínicas, es decir, que no están meramente alimentados como para que puedan servir, para seguir produciendo, porque están pero hiperalimentados, y sin embargo, esta es mi idea, siguen siendo explotados económicamente. Pero entonces, ¿cuál es el concepto desde el cual yo estoy entendiendo en qué consiste ser explotado económicamente? Pues el siguiente. Porque tanto los de Manchester, como que trabajaban en las fábricas de Manchester, como los que ahora consumimos, ¿verdad?, en los grandes centros comerciales, en la explotación económica consiste en que precisamente en la medida en que se nos reduce o bien a reservas de proteínas o bien a meros sumideros de los objetos del consumo,
se está haciendo, se están vaciando relaciones no económicas que son precisamente las que se están perdiendo. Es decir, también estamos siendo explotados económicamente, sobre todo no como reservas de fuerza de trabajo, sino como sumideros de consumo. Literalmente el cuerpo humano como un sumidero donde viene a parar, como una cloaca, ¿verdad? Como un retrete, un sumidero, ¿verdad? La inmensa cantidad de banalidades que se producen. Y entonces, alguien me dirá, hombre, algo hemos progresado. Y yo diré, sí, como cerdos, mucho. Como cerdos, mucho, pero solo como cerdos. Es decir, la explotación económica está funcionando tanto en un caso como en otro, y precisamente en la medida en que lo que está es vaciando un tipo de relaciones no económicas. En otras palabras, ¿verdad? Mi idea es que las operaciones económicas, es decir, característicamente antropológicas, producción, distribución, circulación y consumo, son sin duda imprescindibles en cualquier sociedad económica, imprescindibles, como medio subordinado a la recurrencia de relaciones de suyo no económicas. Y en cuanto que subordinado o contenido por relaciones de suyo no económicas, en esa medida, de mejor o peor, sigue funcionando el campo antropológico, ¿verdad? La realidad antropológica. Lo característico de la sociedad moderna y de las ideologías económicas que ella ha producido, incluso para diagnosticar el propio mal de la sociedad moderna, en cuanto que condiciones económicas del mundo, consistiría muy rápidamente dicho en esto, en una especie de abstracción de lo económico sobre relaciones no económicas que tiende a reducir a relaciones no económicas a la vez que a homogenizarlas en términos propiamente económicos. Es una suerte de abstracción reductiva, donde las relaciones económicas van desprendiéndose o abstrayéndose, separándose de las no económicas a la vez que las abducen, es decir, a costa de relaciones no económicas. El secreto de nuestro tiempo consiste en que las operaciones y relaciones económicas van cada vez más creciendo a costa de las relaciones sociales o humanas que previamente no eran económicas. Este es mi diagnóstico. Y este diagnóstico ya no es un diagnóstico marxista, entre otras cosas, y ahora iremos viendo por qué, porque este diagnóstico puede empezar a verse que precisamente el socialismo es la realización límite del capitalismo. El socialismo es el paso al límite del capitalismo, ¿verdad? El paso al límite del capitalismo. Porque el socialismo es la voluntad, desde donde sea posible la realización, y lo ha sido. Lo que pasa es que se ha hecho imposible, ¿verdad? Precisamente por lo que quede de humanidad en el campo antropológico, ¿verdad? Sencillamente se trata de seguir la propia lógica industrial. Es decir, la idea de Marx era que precisamente era el desarrollo de la industria, aquello que había generado la clase proletaria que resolvería la contradicción entre la industria y la clase proletaria. ¿Pero por qué? Porque mientras más se desarrolla la industria, por tanto, una forma de trabajo que consiste en la aplicación de las ciencias a la explotación de la naturaleza, más se crearían dialécticamente las condiciones, precisamente para que la clase obrera que trabaja en las fábricas pudiera generar en el límite una universal reapropiación social universal de los medios de producción. ¿Qué es eso de una apropiación social en el límite universal de los medios de producción? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Es una idea que está recortada a la escala misma de, ¿verdad?, la propia sociedad tecnoeconómica, en cuanto que ella misma está abduciendo relaciones no económicas. Y por tanto que no tiene otra solución, más que una solución puramente económica. Por tanto, el socialismo es el paso al límite del capitalismo, ¿verdad? Esta es la cuestión. Esto no lo he inventado esta tarde, forma parte de la tradición del pensamiento conservador anticapitalista, ¿verdad? Bien, y entonces, ¿cuáles son estas relaciones, como digo, de suyo no económicas? Que son las que están siendo abducidas, ¿verdad? Sustraídas, vaciadas por el crecimiento del aparato económico-técnico. ¿Cuáles son? Pues me parece que es fundamental tener una idea de ellas, porque solo cuando se tiene una idea de ellas empezamos a tener una idea de pecado original. Es decir, empezamos a entender el mito de la caída que funciona en todas las civilizaciones arcaicas, pero que solo la civilización judeo-cristiana fue capaz de elaborar hasta el punto, ¿verdad? Y en la medida en que lo elaboró la teología política católica. Bien, ¿qué son estas relaciones? ¿Verdad? Que son las que estoy diciendo que están quedando abducidas y que son las que justamente el marxista no puede ver. Es decir, el marxista, precisamente por tener un concepto el mismo económico de la solución de la explotación económica, el mismo queda cegado para entender aquello que se está sustrayendo, que está desapareciéndose, aquello que está
vaciándose. No voy a llegar a decir sometido a corrosión, como he visto que ustedes han puesto en el texto, para no acercarme ni siquiera un milímetro al nihilismo. Pero sí vaciamiento, ¿verdad? Pues estas relaciones son las relaciones comunitarias. Las relaciones comunitarias. ¿Cómo entender, también así, en términos muy rápidos, estas relaciones comunitarias? Vamos, como veremos delante, su prototipo, sin ningún género de dudas, son las sociedades neolíticas, prehistóricas, sin ningún género de dudas, ¿verdad? Y en esa medida estamos empalmando enteramente, por lo menos por las referencias, por las denotaciones, otras cosas por las connotaciones, ¿verdad? Por cómo lo concebimos. Pero lo que ya quiero decir son, sencillamente, aquellas relaciones de apoyo mutuo, así de sencillo, ¿verdad? De apoyo mutuo. Ahora bien, quien está entendiendo este apoyo en términos económicos no está entendiendo nada. Porque este apoyo mutuo es fundamentalmente compadecimiento y reconocimiento mutuo. Y la única manera de entender este compadecimiento y reconocimiento mutuo es entender esa cosa tan delicada, tan sutil, que es la lealtad mutua, la confianza mutua, ¿verdad? Y por tanto, sencillamente, como más adelante podríamos ver, ¿verdad? El fundamento antropológico de la virtud teologal de la caridad, sin duda, es el reconocimiento mutuo. Pero el reconocimiento implica la confianza mutua, que es el fundamento de la virtud teológica de la esperanza, ¿verdad? La confianza mutua. Esa cosa tan sutil que consiste en confiar o no confiar recurrentemente en lo que estás haciendo en el otro, ¿verdad? En el otro. Naturalmente, aquel que entienda ya el apoyo como apoyo económico no está entendiendo nada, está siendo víctima del propio confinamiento económico al pensamiento moderno de somete. Dicho muy rápidamente, y para tener unas relaciones sociales de parentesco de las sociedades primitivas clásicas, que en efecto son su cimiento social, no su base, en realidad precisamente son su sentido objetivo. Tiene lo siguiente: el que entienda que la familia, las relaciones sociales de parentesco, con todo lo que implica, relaciones de vecindad, relaciones de familiaridad y relaciones de trabajo, ¿verdad? Son oficios, familias y vecindades, ¿verdad? El que entienda que esta estructura social se mantiene, ¿verdad?, para subsistir económicamente, no está teniendo nada. El que entienda que se trabaja, se hace circular los bienes, para que precisamente subsistan las propias relaciones económicas y las propias relaciones antropológicas, comunitarias, eso lo está entendiendo. No es la familia, como dirán los marxistas, una unidad de consumo y de producción, ¿verdad? Es decir, no hacemos familia para mantenernos, sino que luchamos para mantenernos para que recurra a la familia. Esta es la diferencia. Esta diferencia es básica, absolutamente básica, ¿verdad? Si nos dejamos la sangre, si es preciso, pero para que se mantengan las relaciones no económicas. Y entonces son esas relaciones económicas las que estoy diciendo que se están perdiendo justamente con la modernidad. Segunda idea, ¿verdad? Estas relaciones comunitarias, relaciones de apoyo mutuo, las llamamos a partir de ahora, compadecimiento mutuo, ¿verdad? Y reconocimiento mutuo, que son la base de la confianza. Estas relaciones no son indiferentes a ellas la forma de trabajo. De nuevo, el concepto de trabajo. El concepto de trabajo es crítico, absolutamente crítico. Solo que según se entienda, ¿verdad? Fuerzas de producción, dice la tradición marxista. Depende. ¿Qué intentamos por producción? Si de nuevo por producción entendemos un concepto él mismo solo económico técnico, es decir, el concepto de explotación de la naturaleza, ¿verdad?, de explotación de los recursos naturales, estamos ya en el confinamiento económico del concepto mismo de trabajo, característico de la modernidad, que nos va a impedir entender lo que está pasando en la modernidad. Sin embargo, yo propongo aquí entender, muy esquemáticamente, el trabajo como una cosa mucho más delicada, que tampoco es económica, que tampoco como relaciones de la comunidad. El trabajo como elaboración de la naturaleza, que pide el cuidado de lo que se elabora. Y que pide el cuidado de lo que se elabora porque lo que busca, su objetivo último, es hacer un mundo habitable, para los propios cuerpos que están trabajando y viviendo de los frutos del trabajo, ¿verdad? Y entonces esta habitabilidad es una cosa que hay que cuidar, y por tanto no se trata de explotar los recursos naturales, sino de explotarlos hasta el punto en que la habitabilidad haga, atención,
posible lo que voy a llamar la habitualidad. Lamento los palabras, no se me ocurren de momento unos más sencillamente castellanos, ¿verdad? Pero cuando se me ocurran los usaré. La habitabilidad, porque en efecto la habitabilidad, esas son las relaciones comunitarias. Es decir, lo que estoy señalando ahora es lo siguiente, es que si tiene sentido el trabajo, es para hacer el mundo natural mismo habitable, ¿verdad? Y si tiene sentido hacerlo habitable, es porque este mundo habitable es condición de posibilidad del mundo habitual, es decir, del mundo comunitario. Y precisamente la medida que está subordinado a él. Es decir, los enseres con los que vamos poblando este mundo, por decirlo así, como una cartografía de señales que nos permiten vivir humanamente, no son cualquier cosa. Son aquello que nos permite entre ellos tener relaciones de habitualidad, relaciones comunitarias, respecto de las cuales tiene sentido justamente el mundo habitable. La habitualidad es aquella función de cual tiene sentido la habitabilidad solamente tiene sentido en función de la habitualidad. El trabajo solo tiene sentido en función de la comunidad, ¿verdad? Esta es la cuestión. Naturalmente, entonces, hay aquí, por decirlo así, un compás, una proporción delicadísima, que es entre el mundo habitable que hacemos y las relaciones sociales que nos permiten, en función de las cuales tiene sentido este mundo habitable. Las relaciones de habitualidad. Y la rotura de este compás, ese es el pecado original, dicho así de claro. Esta es mi interpretación del pecado original. Y esto está presente en todas las sociedades arcaicas, porque todas pasaron por el proceso precisamente de rotura de la sociedad subsistencial y por tanto de aparición de la sociedad excedental y de aquella sociedad en la que ya el comercio y las relaciones sociales que ellas generan empiezan a, atención, ¿verdad?, a hacer posible que ocurra esta cosa muy sutil, a saber, que el desarrollo de las fuerzas productivas, de momento todavía utilizo este sintagma marxista, contiene en sí una virtualidad, una posibilidad que es justamente el pecado original. A saber, la posibilidad de que el mundo empiece a dejar de ser habitable y por tanto de que empiece a dejar de ser comunitario. O dicho de otro modo, lo que estoy sugiriendo a ustedes es lo siguiente, es que si quisiéramos también interpretar en claves antropológicas la idea de pecado original, habría que recurrir a lo siguiente. Habría que pensar esta sutil relación que hay entre la labor y la costumbre, entre la labor y la comunidad, entre las dos capas del campo antropológico, tal y como ya se entiende, ¿verdad? Entre el trabajo y la comunidad. Porque allí donde precisamente el trabajo experimenta en su capacidad de explotar la naturaleza alguna transformación tal que empiece a hacer que las relaciones económicas empiecen a abstraerse homogéneamente respecto de las no comunitarias, allí está funcionando ya la caída, es decir, el vaciado de las relaciones comunitarias, ¿verdad? Y entonces este es el drama de la humanidad, el problema de la humanidad sencillamente es este, es el problema de que el incremento de las fuerzas productivas lleva consigo la posibilidad, virtualmente contenida en él, de que las relaciones sociales empiecen a dejar de ser comunitarias en la medida en que a expensas de ellas, vampilizándolas, van creciendo relaciones solo económico-técnicas. Es decir, el circuito por el para hacer económico-técnicas van vampilizando relaciones económicas tiene lugar como posibilitado por el incremento de las fuerzas productivas, ¿verdad? En ese sentido, una vez más, Marx, por decirlo así, acierta en la génesis, pero la conceptúa de tal manera que no puede entender lo que resulta de ella, ¿verdad? Y entonces, y me parece sencillamente que este es el problema de la historia. Voy a intentar desglosarlo muy rápidamente, de la historia, no ya de la comunidad primitiva, porque la comunidad primitiva se deshace en cuanto a que se produce ese incremento de las fuerzas productivas que supone la sociedad excedentaria, se deshace y no podremos volver a ella jamás. Esta es la cuestión. Podremos añorarla, pero no podemos volver a ella jamás. ¿Y cómo la añoramos? La añoramos a la pagana, desde la idea de edad de oro, o no añoramos, sino comprendemos a la cristiana, es decir, desde la idea de pecado original. Esta es otra de las cuestiones. Porque en efecto me parece que el problema es este, que una sociedad primitiva es una sociedad perfecta. Es decir, es una sociedad cuyo ciclo, no solo económico, sino comunitario, es decir, no solo tecnoeconómico, sino comunitario, por tanto, laboral comunitario, del cual es un endoesqueleto que funciona como medio, las propias relaciones tecnoeconómicas,
es el ciclo laboral comunitario el que se cierra perfectamente. Ese ciclo es el que ha quedado roto, sencillamente. Cuando se tienen que juntar las unas con las otras. Y cuando no tienen más remedio que a causa de excedentes y comercial entre sí. Y que enfrentarse a los círculos culturales. Pero aquí también está la posibilidad de la universalidad. Porque una sociedad antropológica ya implica una totalidad y, por tanto, a su modo, una idea de mundo. Pero es un mundo o una totalidad particular, restringida al propio círculo, a la propia esfera cultural de la sociedad. Pero cuando estos círculos culturales se enfrentan los unos con los otros, entonces es cuando aparece la idea de totalidad universal y limitada. Y entonces el problema, para decirlo también de una manera pero esquemática, telegráfica, estoy entrando menos de una hora a hacer un telegrama sobre lo que podría llevar un curso de meses, ¿verdad? Bien, pero quiero hacerlo, ¿verdad? Lo que quiero decirles a ustedes es lo siguiente: el drama de la historia universal, la batalla de la historia, es esta, que precisamente no es posible la universalidad si no es por la rotura de los ciclos antropológicos, dentro de los cuales funcionaba perfectamente la comunidad. Ahora bien, y que precisamente lo que consiste este drama de la universalidad es que allí donde las relaciones económicas empiecen a abducir relaciones no comunitarias, empezaremos sí a llegar a la máxima universalidad, a la más indeterminada, es decir, a la más fácil. Y es este concepto indeterminado de universalidad, que como después veremos está intertexto, el que enteramente se corresponde con el concepto económico. Es decir, y esto es lo que tiene lugar a partir del desarrollo del comercio mundial, del planetario, a partir del Renacimiento, y lo que empieza a ser pensado, replegado a su propia escala económica desde la Ilustración en adelante. Y entonces el problema es esto. El problema es que ya no podemos volver al mundo circular primitivo, porque estamos envueltos en la propia historia universal. Pero el problema es que según la historia universal nos lleva a un mundo meramente económico, estamos sí aniquilando todo contenido antropológico. ¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible? Es el mismo problema al que aludía Carlos, ¿verdad? Pero naturalmente, entendido por mi parte de una manera, creo que enteramente distinta, y además procurando por mi parte que no haya equívocos, para que sepamos cada cual dónde situarnos y por tanto a quién le damos la razón o cómo nos damos y nos la quitamos mutuamente, que eso no consiste en debate, ¿verdad? El problema es este, que la universalidad a la que estamos obligados ya no puede sino consistir en, atención, ni volver a la particularidad cerrada del grupo etnológico, ni entrar en la barrena económica universal, porque entonces sencillamente habríamos deshecho el campo antropológico. Pero entonces se trata de reinstaurar en lo posible funciones comunitarias, dado el desarrollo de la sociedad cada vez más crecientemente económico-técnica. Y aquí está el secreto, en lo posible. Esto es muy importante, ¿verdad? En lo posible. Es una cosa muy humilde, al parecer. Es muy humilde, ¿verdad? No es la revolución. Es decir, no es la perfección del comunismo universal. No. Ni tampoco es la vuelta a la sociedad antropológica perfecta. Es simplemente reinstaurar en lo posible funciones comunitarias en torno a las que se subordinen las relaciones económicas, cada vez más crecientemente tecnológicas. Es decir, el problema, la batalla es contener y ordenar en lo posible el mundo tecnoeconómico, precisamente a las relaciones comunitarias. Y aquí, en lo posible, quiere decir que dado ya el desarrollo de las fuerzas productivas, después del Neolítico, ¿cuánto más? Después de la industria. Por eso será después de la industria, justamente donde se planteen con toda su fuerza las modelos teológicos, como van a ver, ¿verdad? Entonces, cuanto más, en cuanto a que la industria nos hace cada vez más imposible la restauración de cualquier relación comunitaria. Pero entonces, vean ustedes que aquí hay, por ejemplo así, 12 reglas cuya conjugación, a mi juicio, constituyen la sabiduría de lo que es posible en la batalla de la historia. Primera, prevenirnos de la solución económico-técnica, meramente económico-técnica, por decirlo así. Una solución cuya percepción económico-técnica supone el vaciado absoluto de la vida antropológica. El socialismo es por su diseño y ha sido en la práctica lo suficientemente estructuralmente terrorífico, precisamente por consistir en la máxima homogeneización uniformadora, económica abstracta de la vida, y por tanto por anular, por llevar al límite de la anulación de las relaciones antropológicas, ¿verdad? De manera que cuidadito con el socialismo. Seguramente son una facultad de filosofía, profesores de filosofía,
se permiten el lujo de ignorar lo que ha sido la Unión Soviética. El lujo de ignorar. Bueno, bien, esta es la verdad. Hace falta ser profesor de filosofía para ignorar esto. Estar como poco de veré en la razón, o después diré en la idea. Para recordar aquellas ideas, ¿verdad? De los revolucionarios del siglo XIX, que toda su vida estaba movida por la idea. Después hablaremos de la idea y de los profesores de filosofía. Y entonces lo que les decía, por tanto, la cuestión sencillamente es que si decía dos garantías, o dos reglas de prudencia, de sabiduría, frenar la solución económica, puramente económica, meramente económica, y obligarnos a restaurar otra vez la comunidad en un mundo cuya economía desordena y disuelve o vacía la comunidad. Nunca llegaré a decir aniquila. No quiero decir aniquila. Esto es muy importante, ¿verdad? Para los enemigos. Esta es la cuestión. Me parece que esta es la clave del pensamiento de Chesterton. Así, muy rápidamente, ¿verdad? Y precisamente por eso es por lo que yo interpreto que Chesterton se hizo estructuralmente católico. Estructuralmente católico. Es decir, que vio que en la teología cristiana tradicional, como dogmática, es decir, la doctrina, estaban sabiamente conjugados en un equilibrio que desequilibra continuamente el mundo moderno, bien sea bajo la forma de lo que llaman capitalismo, es decir, del desorden económico que vacía la comunidad, o del pleno orden solo económico que la aniquila, que es el socialismo. El secreto está en, por decirlo así, saber que una vez caídos, nuestra tarea consiste en lo posible restaurar la comunidad y a la vez prevenir el orden económicamente perfecto. Si ustedes se dan cuenta, estos son justamente los contenidos teológicos políticos de la idea de Dios, pero no de la idea de Dios de Confucio, ni de los hinduistas, ni de los musulmanes, ni de los hebreos, ni tampoco de los luteranos, sino precisamente de la teología católica. Es decir, podríamos empezar a decir que la ecuación feuerbachiana ahora hay que empezar a resolverla en otra dirección. Es decir, cuando la resolvimos en la dirección feuerbachiana y después marxista, el secreto de la teología está en la antropología. En esa medida estábamos ya en el mundo económico, a toda máquina, olvidándonos del pecado original. Cuando, sin embargo, por decirlo así, aunque solo sea por precaución, suspendemos la resolución de la dirección antropológica y mantenemos, digamos, siquiera viva la posibilidad de la solución teológica, es decir, el secreto del hombre está en Dios, en el Dios que ha elaborado con una orfebrería fina durante los siglos la teología católica, ¿verdad? Entonces, si el secreto del hombre está en Dios, Dios, yo lo diría así, es una especie de exigencia imperativo de la razón práctica que nos garantiza combinadamente estas dos garantías. Una, negativamente, lo que es mucho, prevenirnos de las soluciones económicas perfectas, que es justamente el satanismo, ¿verdad? El orgullo satánico de hacer la humanidad perfecta, pero y a la vez, y por lo mismo, que nos exige una y otra vez el mayor cantidad de justicia en este mundo, y por ello, de felicidad, es decir, de comunidad. Y el hecho, por tanto, de que en la estructura de la teología católica esté la trascendencia, esta tensión con la inmanencia, es precisamente lo que nos permite estas dos garantías. Bien, pues así, si Chesterton es algo, es una extraordinaria sabiduría a la hora de haber captado esto que les he expuesto aquí. ¿Cuánto más me lo puse? ¿20 minutos? Más fenomenal, te quedan 20 minutos. Yo creía que eran 20, o sea que yo voy a 40. Bien, de acuerdo. Y entonces vean ustedes, a partir de ahora, pistas sobre Chesterton. Pistas sobre Chesterton. Miren ustedes, cuando en cualquiera de sus libros, le voy a dar pistas, encuentren la referencia a los marcos, a las ventanas, a los límites, a los juguetes de madera, a los puentes. Sepan ustedes que allí está funcionando la idea de habitabilidad de la tierra, ¿verdad? Es decir, la idea de una labor humana que cuida lo que hace para que el mundo sea habitable, es decir, sea condición de posibilidad, precisamente de las relaciones sociales comunitarias, ¿verdad? Allí el propio Chesterton está diciéndonos que incluso un precipicio solamente se contempla mejor desde un puente. El marco que el puente hace del precipicio, esa es, como decir, esta cartografía de seres, mediante los cuales el hombre va haciendo habitable, acogedor a la naturaleza. Esto tómenlo como pista, verán que aparece una idea del Chesterton. Segundo, pero como condición de posibilidad, porque en efecto no tiene más sentido que abrir la posibilidad a relaciones de habitualidad,
es decir, de sociabilidad comunitaria, en función de las cuales tienen sentido estos enseres, si no, no tendrían ninguno. Y entonces vean ustedes cómo estas relaciones de habituabilidad comunitarias son siempre relaciones, atención, siempre, relaciones que implican a los prójimos, la confianza en los prójimos, ¿verdad? Y como unas relaciones que se establecen en torno a los enseres, en torno a los objetos, en torno precisamente a este mundo habitable, ¿verdad? Es esa taberna errante, ustedes, los que ya la hayan leído, en la que basta un pedazo de queso fabricado por el hombre, un barril de ron fabricado por el hombre, elaborado por el hombre, mejor dicho, ¿verdad? Y un poste de una taberna, elaborado por el hombre, para que en torno a él se organice, ¿qué? Esa cosa que es la función de vivir, sin la cual efectivamente no tiene el menor sentido ninguna política, y no tiene el menor sentido la dignidad, porque la dignidad consiste en la libertad o responsabilidad para seguir restaurando esa función de vivir, ¿verdad? Esta es la cuestión. Es decir, no es que nos haya sido dado el cuerpo por añadidura de casualidad. Hablaré después. No. Es decir, es que estas relaciones comunitarias están proporcionales a la escala de los cuerpos, a la escala de los cuerpos humanos, de los cuerpos vivientes. Y sin los cuerpos no tiene sentido. Esta es la cuestión. Y claro, entonces aquí, y una cuestión fundamental, ¿cuál es el secreto? Para que también lo busquen ustedes en los libros de Chesterton, de esta sutil relación que hay entre labor y comunidad, entre habitabilidad y habitualidad, la belleza de la naturaleza. Esto es fundamental, ¿verdad? Esto es fundamental. Esto no hay manera de entenderlo desde el punto de vista marxista, ¿verdad? Ni desde el punto de vista del progreso ni de Cristo que lo fundó, ¿verdad? Sencillamente porque la belleza de la naturaleza consiste en esto para Chesterton. Consiste en el esplendor de las formas, en el esplendor de las figuras. Pero solamente puede haber formas cuando hay presencias. Y solamente puede haber presencias cuando se presencian, cuando hay alguien que las presencia. Yo diría técnicamente, y ahora lo borraré, las copresencias, ¿verdad? Es decir, cuando la naturaleza es vista como un regalo, en cuanto que es susceptible de ser habitada, es decir, en cuanto que es susceptible de ser construida en ella relaciones habitables. Hay dos maneras paganas de ver la naturaleza. La naturaleza como algo enteramente extraño, ajeno, ¿verdad?, al hombre, y la naturaleza, y después abundaré en ello, cuando hable de dominio, ¿verdad? Y la naturaleza como algo meramente explotable. Estas son las dos maneras paganas de ver la naturaleza. Pero no, la naturaleza no puede ser tratada ni como algo extraño, ni como algo meramente explotable, porque la naturaleza es algo susceptible de ser elaborado como habitable. Y en esa susceptibilidad, en esa potencialidad, está el secreto de la naturaleza. Es decir, la naturaleza tiene sentido para el hombre, en cuanto que presencia, susceptible de ser elaborada de modo habitable, en cuanto que el hombre es enteramente natural, un cuerpo más en medio de otros cuerpos, que por cierto nos puede permitir lujos como las reducciones fenológicas de Husserl, por ejemplo, ¿verdad? No, porque la actitud natural no hay Dios que se le diga encima. Esta es la cuestión. El hombre es un cuerpo en medio de otros cuerpos totalmente natural, ¿verdad? El cuerpo del hombre y el resto de otros cuerpos, y entonces las presencias naturales son justamente aquello que es susceptible de, mediante la elaboración corpórea del hombre, hacerlo habitable. Y por eso es por lo que la naturaleza, en vez de ser vista como algo siniestro, en cuanto que extraño, o meramente explotable, es vista como esencialmente bella. Es decir, la belleza es el secreto mismo de la relación de posibilidad que hay entre la labor y la comunidad. Búsquenlo en Chesterton, ¿verdad? Y entonces verán ese Chesterton, de nuevo ejemplos, que cuando que de repente fija su atención en un rinconcito de una calle de Londres, una calle que todavía no ha sido muy, no diré corroída, ¿verdad?, devastada, vaciada, afeada por la industria, ¿verdad?, y se fijan esas cuatro tiendas. Quiero recordar, no voy a citar un solo esto para ir más deprisa. Esas tiendas, que creo que eran la farmacia, ¿verdad?, la biblioteca o la librería, la tienda de comestibles, ¿verdad?, y no recuerdo por otra. Y dice Chesterton, dice precisamente aquí está la civilización, no dice ya el neolítico, la civilización, y aquí está todo lo necesario para la civilización. Es decir, esa estructura donde están las cuatro tiendas del barrio, esa cartografía habitable hecha por el trabajo humano, que está en función de la sociabilidad. Ahí todavía puede haber relaciones comunitarias. Eso es Chesterton. Captar esto es Chesterton. Ustedes pueden ponerse totalmente en contra de él, pero captarlo es Chesterton. Esta es la cuestión. Esto es Chesterton.
¿verdad? Y entonces, por tanto, se entiende sencillamente cuál es el hecho, la razón por la que Chesterton se hizo católico. Sencillamente porque, lo voy a decir con la expresión de uno de nuestros escritores más conspicuos, ¿verdad? Ramiro de Maeztu, que lo conoció muy bien, y que en Inglaterra, y que dijo: Chesterton ha querido tanto al pueblo que se ha hecho católico. Esta es el pueblo, es decir, la comunidad hecha posible por los enseres, cuando se mantiene una y otra vez, ¿verdad?, el esfuerzo por restaurar relaciones comunitarias, ¿verdad?, a través del propio desarrollo económico. Esta es la cuestión. Y bien, más esquemático no puedo ser. 2 palabras sobre los libros. Estoy yendo ya, que yo solo me asusto, ¿verdad?, de la velocidad a la que voy. No. 2 palabras sobre los libros. Paradójicamente, se supone que yo debería haber hablado de ortodoxia, y voy a hablar sobre todo del hombre que fue jueves. Y luego diré una cosa, solamente una, sobre ortodoxia. Miren ustedes, el hombre que fue jueves, ¿cómo decirlo? Vamos a ver. Esto que he dicho hace un rato, a saber, que en Chesterton podemos observar un proceso por el cual él va advirtiendo que los contenidos de la teología, de la doctrina teológica, del catolicismo, son precisamente aquellos adecuados a lo que él está viendo, a este secreto que estoy intentando comunicar, ¿verdad? En esta medida, entonces, Chesterton empieza a intentar efectivamente escribir textos donde esto lo expresa. Bien, mi interpretación de estos 2 textos que nos convocan aquí en esta mesa redonda es la siguiente. El hombre que fue jueves es un texto enteramente tentativo, pero muy significativo, en donde uno puede ver, digamos, como fragmentos dispersos, no todavía ordenados sistemáticamente, no ordenados los unos con los otros según sus límites y según un cierto orden, sino en cierto modo dispersos. De él, sin embargo, esta concepción del mundo que yo le estoy aquí intentando traer a colación. Y de tal suerte que la relación que va a haber entre el hombre que fue jueves y la ortodoxia es muy significativa, porque en la ortodoxia Chesterton reúne las piezas y las encaja, ¿verdad? Es decir, porque en Chesterton la ortodoxia coloca a las diversas piezas con las que ha esbozado en el hombre que fue jueves, las coloca, como decirlos, en sus justos límites, y las unas encajadas con las otras, porque toda la sabiduría de Chesterton, en cuanto que sabiduría católica, es justamente la sabiduría del equilibrio, y del equilibrio constitutivamente inestable, que una y otra vez hay que reinstaurar en este mundo, ¿verdad? Bien, el hombre que fue jueves, miren ustedes, he hablado de piezas sueltas. Estas piezas aparecen bajo la forma de figuras, de emblemas, de figuras literarias, que en realidad son alegorías, pero de una importancia extraordinaria. Voy a mencionar y voy a interpretar, voy a proponer la interpretación fundamentalmente de estas, ¿verdad? La figura del anarquista, y ligado a ella la figura del acusador. Segundo, la figura de los policías, ¿verdad?, que disfrazados de anarquistas y que son policías, ¿verdad? Tercero, la figura de Domingo. ¿Quién es Domingo? ¿Qué es Domingo? En la novela, ¿verdad? Y por último, la figura de la última voz de la novela. ¿Y cuál es, por decirlo así, la composición que forman ellos? Pero esa composición, que es la que yo estoy aquí ya al intentar exponérsela elaborando, es la que Chesterton estaba tentativamente elaborando, y cuando la acabó de hacer, hizo ortodoxia, escribió ortodoxia, ¿verdad? Como él mismo dice en su autobiografía. La figura del anarquista, yo creo que lo del anarquista es muy serio. ¿Qué le queda a José, por favor? Bien, vamos a ver. 15 minutos, 10. Si hablas exactamente lo mismo que Carlos, 10 minutos. Pues déjamelos, por favor, porque si no... No, pero no los voy a dejar, lo que estoy ofreciendo es... De acuerdo. La figura anarquista, yo creo que es muy fundamentalmente porque nos interesa que no colgar tu inmortalidad hasta el fondo. Exacto. La figura del anarquista. La figura del anarquista. Miren ustedes, desde luego si lo hubiera escrito en España, no hubiera puesto anarquista. Porque luego los anarquistas españoles, extremeños y andaluces del siglo XIX no eran estos. Bien, esto también hablamos después. Yo diría que es la figura del revolucionario puro. ¿Entiendes lo que digo? Del revolucionario puro. Es decir, de una criatura, les ruego que se fijen en eso, que es a la vez tan arrogante y tan desesperada,
que es arrogantemente desesperada y desesperadamente arrogante, ¿verdad? Que no puede conformarse con ningún bien posible. No puede. Porque, ¿verdad? Porque es tan arrogante, es tan puro su voluntad revolucionaria, que no puede querer sino la plenitud de los tiempos en este mundo. Y por eso mismo, cualquiera que sea el bien que aquí tenga delante, no obstante lo muy malo que sea este mundo, no puede ni verlo, queda cegado ante él. Y por eso mismo, es porque es un desesperado. Cuando comprendemos que el revolucionario es a la vez que un arrogante y un desesperado, o a la vez que un desesperado y un arrogante, nos damos cuenta que es él mismo un nihilista. Es decir, que es aquel, esto es muy importante, ¿verdad?, que está dispuesto, ¿cómo decirlo de manera muy rápida?, está dispuesto, ¿verdad?, en virtud de la idea, así hace falta aniquilar el mundo y la humanidad, ¿verdad? Esta es la cuestión, ¿verdad? Fiat justitia pereat mundi. Hágase la justicia, aunque perezca el mundo. Entonces, esta es la primera idea que quiero decir. La figura del anarquista está tratada como estaba tratada con Chesterton, es decir, con el máximo desprecio. No con un desprecio relativo, absoluto, ¿verdad? Es precisamente la figura del nihilista. Es decir, la revolución es ella misma nihilismo. Esta es la idea que hay de eso, ¿verdad? El revolucionario es el primer nihilista. Este texto se llama Nihilismo y Revolución. Mi interpretación de Chesterton es que la revolución es nihilista. Lo cual se pone en manifiesto la figura del acusador, el único verdadero anarquista de la novela, Gregory, que precisamente al final de la novela es el que acusa. ¿Y de qué acusa? Acusa de que mientras que las víctimas sufren, hay una instancia en este mundo que no sufre. El poder, el sistema, esa especie de hipóstasis característica del revolucionario, hay un poder, hay un sistema, ¿verdad?, que me oprime. Es decir, se trata de producir la doble hipóstasis entre la víctima y el verdugo, de tal suerte que no haya la menor comunicación entre ellas. Es decir, se trata de pensar que aquí hay unas víctimas que son absolutamente víctimas, ¿verdad?, y unos verdugos que son absolutamente verdugos. ¿Y qué es lo que queda ya victimizado? En último término, reparen ustedes en ellos, ¿qué es lo que está victimizado? En último término, la idea. Porque si llega el caso en que todos y cada uno de nosotros estamos peligrados con el sistema, en todo caso lo que no está es la idea. El revolucionario es un señor muy puro. Les ruego que piensen ustedes en ello, purísimo. Porque el revolucionario está dispuesto a llevarse por delante cualquier cosa, incluido su propio cuerpo. Llegado el caso, porque es capaz de producir la escisión entre la idea, eso sí, que él capta, y los demás no. Y llegado el cuerpo, en el caso la integridad de su cuerpo. La integridad de su cuerpo. Y entonces el revolucionario es aquel, ¿verdad?, para el que es en el límite de lo que está victimizado, la idea. ¿Y cuál es la víctima? Este horrible mundo, que es malo infinitamente, es decir, intrínsecamente, inacabablemente, que es justamente lo que nunca podremos sentir la sabiduría de Chesterton. Porque por muy malo que sea este mundo, algo debe quedar en él, anterior a la propia disolución de este bien, que es justamente lo único en lo que podemos apoyarnos. Segundo, ¿quiénes son los policías? Los policías disfrazados de anarquistas, naturalmente son hombres de bien, que tienen que pasar por una prueba muy fuerte. Una prueba en la que Chesterton me gustaría explicarlo más despacio. En la que recurre a todos sus dotes literarios, sobre todo la capacidad de provocar sorpresa y de jugar con el contraste, ¿verdad? Con el contraste. Porque estos policías, cada uno de ellos, para los otros es un anarquista más, ninguno sabe en principio que los otros también son policías, tienen que estar continuamente sometidos a qué prueba. Lo voy a decir de manera, me da pena ser tan esquemático, ¿verdad? A la prueba de soportar la deslealtad, es decir, la falta de confianza. Porque en efecto mi idea es esta: el mal es causar desconfianza y el sufrimiento es padecer desconfianza. En último término, el mal es deslealtad, ¿verdad? Y el sufrimiento es padecer la deslealtad. Y ese es el juego por el que pasan a lo largo de toda la novela los policías. Después de falta lo gloso, el momento final, que es impresionante, cuando todos en la playa vienen a por los que se han quedado al final, y los que se han quedado se dan cuenta que los que han colaborado con ellos, sin embargo, ¿verdad?, son enemigos. Esta es la prueba. Es que esto es el mundo, esto es el dolor del mundo. El mundo es continuamente malo, porque existe el pecado original, y no deja nunca de serlo, porque la maldad consiste justamente en la desconfianza, ¿verdad? En causar desconfianza, ¿verdad? Y el sufrimiento es experimentar la desconfianza. Ahora bien, vean ustedes,
Chesterton, como buen teólogo católico, porque, entre paréntesis, es que es un teólogo virguero, pero virguero, es una maravilla, cómo entiende la teología católica. Como buen teólogo, claro, y si no se entiende cómo entiende la teología católica, no sé qué se entiende de él. Chesterton no se da cuenta de que el mal es privación, por mucho que diga que sea algo sólido, claro, que sea algo durísimo, que es el mal del pecado del cristianismo, es que como el bien es lo que existe, previamente, o sea, la comunidad, el mal solo puede ser percibido como vaciamiento, vaciamiento. Por eso no he querido llegar a utilizar la palabra corrosión, para no acercarme justamente al orgullo, ¿verdad? Y a la desesperanza del revolucionario, es decir, del nihilista, ¿verdad? Y entonces una y otra vez tenemos que soportar la privación del bien, porque no otra cosa es técnicamente el mal, es decir, la pérdida de la confianza, la pérdida de la confianza, es decir, la pérdida de la confianza mutua. Eso es lo que consiste en mal, y eso es por lo que pasan entre los personajes. Pero afortunadamente, y solo cuando han pasado la prueba, es decir, solo cuando han pasado la pena, les ha merecido la pena vivir. Esta es la idea de vida de Chesterton, la aventura de la vida. Porque solo cuando han pasado la prueba, entonces, ¿verdad? Es cuando están en condiciones de ajustar cuentas con el acusador. Ahora llegó el ajuste de cuentas, Domingo. A mí Domingo me parece un personaje formidable, extraordinario. Porque Domingo, y esta es mi interpretación, y ahora vamos a los textos, porque como quedan pocos minutos, no saco los textos, ¿verdad? Domingo es la naturaleza, no es ni Dios ni nadie se le parezca, ni es nada panteísta, es la naturaleza, pero en el sentido en que antes lo había yo señalado, es el mundo natural, es el cosmos natural. ¿Cuál? Ese que es susceptible de, mediante la labor, ser habitado y, por tanto, ser posible a relaciones comunitarias. Es decir, Domingo es la naturaleza, es decir, el escenario, el regalo que el hombre tiene. Ahora bien, la naturaleza puede ser vista de dos maneras distintas y según estemos o no estemos, por decirlo así, hundiéndonos en el pecado o, por el contrario, resarciéndonos de él, o volviendo a hacer comunidad. La naturaleza, cuando estamos hundiéndonos en el pecado, es justamente la naturaleza hostil y o meramente explotable. Es decir, y aquí Chesterton es decisivo. La naturaleza, en cuanto que algo extraño, algo ajeno, algo, utiliza expresiones tales como ciego, como vacío, como desolado, y utiliza descripciones literarias inmejorables. Entre paréntesis, si ustedes quieren leer un autor que ha sacado las consecuencias de la muerte de Dios, por lo que toca este concepto de la naturaleza, como algo radicalmente extraño y desolado, lean ustedes a Lovecraft. Pues bien, Chesterton es todavía más fino que Lovecraft a la hora de reflejar la naturaleza en cuanto que ajena, en cuanto que meramente explotable. Y eso es Domingo visto desde atrás. Exactamente, desde atrás. Porque como buen cristiano piensa que ni siquiera el mal puede dar la cara, porque el único que da la cara es el bien. Y por tanto la naturaleza, en cuanto que tratada de manera pagana, es decir, como extraña a nosotros como explotable, eso es justamente aquello que solamente puede ser percibido como vaciado de la única naturaleza de la que partimos, la naturaleza comunitaria. Pero cuando la naturaleza comunitaria la vemos tal y como es decir, cuando nos recuperamos una y otra vez del pecado, entonces vemos que es sencillamente espléndida. Y eso es Domingo visto desde adelante. Y entonces cuando no se entiende bien qué es Domingo, no se entiende nada. Porque Domingo es el que, desde el principio de la película, de la novela, ha puesto a prueba a los detectives. Los ha puesto a prueba. Es decir, ¿qué es la naturaleza? Antes dice el regalo. La naturaleza es lo que nos pone a prueba. Así es, sencillo. ¿Qué hacemos con ellos? Bien, el drama de la historia es una y otra vez recuperar la comunidad, ¿verdad? En el momento en que las fuerzas productivas han llegado hasta un punto en el que ya no tratamos a la naturaleza como la tratábamos primitivamente. Y entonces, aquí está la cosa, que la naturaleza es justamente la posibilidad, ¿verdad?, de recuperar su esplendor mediante la habitabilidad y la sociabilidad comunitaria, o es algo horrible. Y eso es Domingo, y eso es Domingo el que pone a prueba. Es Domingo el que pone a prueba, porque es la naturaleza la que nos pone a prueba. Porque ¿qué hacemos con ella? Esta es la cuestión, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ella? Y por último, ¿verdad?, la resolución del acusador, pero nada de mantener el espíritu anarquista y la ley. Nada a mi juicio. La idea de Chesterton es precisamente esta. Pero la de irse a por el acusador hasta el final, ¿verdad? Porque el acusador es Satán, ¿verdad? Es decir, porque el acusador lo que está es justamente creando esta idea de que hay una idea por la cual
destruiría el mundo. ¿O no lo dice así? ¿Verdad? Si pudiera, destruiría el mundo. Y ese es el contexto, estoy terminando, en el que entonces Sain, el policía, le dice al acusador, a Gregory, ese es el contexto en el que le dice, desdichado, trata de ser feliz, que tu hermana tiene el pelo rojo como tú. Lo vuelvo a glosar, trata de ser feliz, desdichado. Es decir, no seas tan puro, no seas un revolucionario. Es decir, confórmate con ser un restaurador incesante del bien, dado que el mal nunca acabaremos con él. Esta es la clave católica de Chesterton. Y entonces, ser feliz es fundamental, porque si algún revolucionario dijera, o sea que de lo que se trata es de estarnos enamorando de las pelirrojas y la pelirroja de los morenos, y entonces ¿qué pasa con el mal en el mundo? Esto es un mero subterfugio, ¿verdad? Esto es un mero pretexto para olvidarnos del mal. Yo le diría con Chesterton, solo cuando quieres ser feliz es cuando sientes la obligación de restaurarlo y otra vez a la virtud. Porque, ¿verdad? La felicidad es proporcional a la virtud. Es decir, que solo cuando de verdad quieres ser feliz, y por tanto cuando, estoy acabando, cuando sabes que en este mundo, por mucho que sea el mal, queda, aunque sea un resto último de bien, en virtud del cual el bien no ha quedado aniquilado, entonces, y solo entonces, es cuando te puedes tener ese resto de bien para basarte en él, tomar aire, hacer lo posible por restaurar más bien, y por eso ser feliz. Entonces, claro, este pelo rojo, que en efecto es el pelo de la chica del principio, de la que está enamorado el personaje, y las novelas de Chesterton, aparecen siempre muchachas pelirrojas. Al parecer él tenía ese atractivo por los pelos rojizos, ¿verdad? Esto es muchísimo, ¿verdad? Esto es muchísimo. Voy a terminar. Lo que está diciendo Chesterton es, en efecto, mientras que hay una muchacha pelirroja en el mundo, mientras que, ¿verdad? Pero ¿quién va a ser tan canalla de aniquilar el mundo? ¿Quién va a ser tan puro que esté dispuesto a, por ejemplo, decir aquello que alguno dijo en las manifestaciones contra Irak, ¿verdad? Frente a Osama Bin Laden? Osama, mátanos. Miren ustedes qué puro era este señor. Osama, mátanos. Este es el anarquista ese, ¿verdad? Y entonces lo que está diciendo es, mientras quiera un pelo rojo, es decir, mientras quieras seguir siendo feliz, ¿verdad? Entonces jamás caerás en el nihilismo de la revolución, pero y por lo mismo te exigirás una y otra vez la restauración incesante del mundo. Estoy literalmente terminando. Y en efecto, Chesterton lo que compone con esto es ortodoxia. Y ortodoxia es simplemente, lo diré más despacio, la novena, es decir, la aventura de la vida del hombre, o sea, de la historia, del mundo, de Dios mismo y de cada hombre en particular. Porque justamente la teología católica está escrita bajo la forma de una novela, está escrita bajo la forma de un drama, de una estructura argumental. Su modelo, la suma teológica, comentario de la Biblia, que es una estructura argumental, ¿verdad? Cosa que ya lo hacen los profesores de filosofía, ¿verdad? Escribir según estructuras argumentales. Y toda ortodoxia es el argumento del mundo. Y el argumento del mundo es sencillamente esto. Se acaba concluyendo con esta idea. Miren ustedes, ¿cómo decirlo? Por mucho mal que en cada momento haya en el mundo, y el mal que está generando el sociedad industrial, bueno, es inmenso, nunca podrá ser tal que el mal aniquile a lo que quiere de bien. Y por poco que sea eso de bien. Eso es lo único eso es lo que existe. Y entonces eso es lo único en lo que podemos apoyarnos. Y apoyarnos precisamente no para hacer la revolución perfecta, ni para conformarnos con el mal, sino para una y otra vez restaurar sencillamente el bien posible. Termino. Chesterton, por tanto, esta es mi interpretación, espero haberla dejado clara mínimamente de modo esquemático. Chesterton no es de ningún modo un revolucionario, salvo por puro equívoco nominal. Después hablamos de ese momento en el que utiliza la palabra revolución, ¿verdad? Ligado en efecto a la chiquita pelirroja en lo que anda en el mundo. No puede ser un revolucionario, no puede serlo, porque no es un nihilista. Chesterton es una cosa mucho más humilde, o más real, ni más ni menos que un restaurador. Es decir, su lema es este, que lo presuntamente bueno no sea enemigo de lo realmente bueno. Este es el punto de la sabiduría de Chesterton. Y este es el punto de la sabiduría de la vida. De momento,